Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vivi Patiño Vlog. Es súper oscuro, no se ve absolutamente nada, pero estoy en uno de los lugares donde se grabó Squid Game. Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por distintos lugares alrededor de Seúl donde se grabó Squid Game. Así que empecemos. Bueno, para llegar a este lugar hay unas escaleras, en el mapa no aparecen, pero es solo seguir estas escaleras y esta ruta. Es súper temprano, son las 3 de la mañana y literal no me veo bien. No se puede ver, pero es porque es súper temprano. Y vine así de temprano para poder tratar de recrear la escena un poco y pues que hubiera poca gente. Literal no se ve absolutamente nada. En estos momentos son las 3 de la mañana, entonces casi no hay gente en este lugar. Estoy en la montaña Namsan, en Seúl. Este es el lugar, como pueden ver, ahí hay como una reja en madera y luego una reja de metal. Oh, no puedo creer que ellos hayan estado exactamente en este lugar. Y pues arriba ya se ve la torre Namsan. A ver si la puedo enfocar, pero es súper temprano, entonces casi no se ve. ¡Oh my God! Pero miren, esta es la toma. Aunque hay luces de lámparas en la calle, es muy oscuro para grabar. Voy a tomar unas fotos nocturnas de 10 segundos y les voy mostrando cómo se ve el lugar. Este es todo el parque Namsan y justo aquí es donde está el punto de grabación. Venía como el carro en esta dirección y los dejó justo aquí. Pero no hay señalización. De hecho, esa calle no es una calle de autos, sino una calle peatonal para las personas que van a hacer ejercicio en la montaña. Entonces, ¿cómo pueden llegar? Sigan esta dirección, van a ver dos escaleras, suban por las escaleras de la izquierda. Más o menos a 500 metros, 1 kilómetro, van a ver el lugar exacto. Esta señalización que ven ahí la hice yo, en el mapa no está, pero ahí les aseguro que hay un lugar para subir. Otro lugar icónico para visitar es justo la muñequita de Squid Game que sale en el juego de 1, 2, 3, toco la pared. Está en el Parque Olímpico de Seúl. Y pues miren, ahí tenemos a la Torre Lotte, que es el edificio más alto en todo Corea. Y es el 7º edificio en el mundo. Imagínense que tienen 123 pisos. O sea, es súper alto. Y tenemos a la muñeca, entonces este es un lugar súper icónico para visitar. Y además miren esos colores que nos da el otoño, el amanecer al frente, o sea, es perfecto. Y hay como una neblina, hay una especie de neblina que está cubriendo el parque, o sea, se ve mágico justo a esta hora. En estos momentos son las 7:10 de la mañana, que se ve así de esta manera. Entonces, este es otro lugar icónico para visitar y tomarse muchas fotos. Hay muchísimas personas, aunque son las 7 de la mañana. Miren. Entonces les recomiendo venir temprano porque a medida que avance el día, más personas van a estar viniendo a este lugar. Es precioso. Entonces vamos a acercarnos más a la muñeca, pero ahora sí con mascarita, porque ya voy a estar cerca de otras personas. Entonces ahí sí, me voy a poner la máscara. La muñequita de verdad es súper imponente en persona y es
súper grande. Nomás miren la señora que está pasando en la parte de atrás y comparen su tamaño con el tamaño de la muñeca. Es súper grande. 사장님, 여기 어디예요? 여의도. Este es un lugar en el que dejaron a Sang-woo y a Lee luego de los juegos. No es una calle, es una ciclorruta y tengo la máscara puesta pues porque están pasando personas constantemente. Este sería el spot número 3 en un recorrido por Seúl al estilo Squid Game. Y bebé aquí atrás. Ok, me declaro fangirl. Sí, me gustó la serie y miren, estoy haciendo un recorrido para que ustedes después lo puedan hacer cuando vengan a Seúl. Es muy chévere y pues esto es una ciclorruta, entonces pueden venir con su bicicleta. En este lugar exactamente es solamente caminando, entonces para que lo tengan en cuenta. Y ya, ¡oh, it's exciting! ¡Ah! Quiri, quiri. Quiri, quiri. Esta es justo la toma. ¡Ué! Miren, el sol se ve súper bonito en esa fachada porque es como de espejos. Se ve el edificio completamente dorado cuando lo golpea la luz del sol. Tiene 63 pisos y es el edificio con fachada dorada más alto de todo el mundo. El 63 Building en la isla de Yeouido. 사장님, 여기 어디예요? 여의도. Este video lo grabé en el punto máximo de otoño, entonces por eso hay tantas hojas de tantos colores y mi hijo pues encantado mirando los árboles, viendo cómo caen las hojas. Este es otro lugar icónico que aparece en Squid Game, cuando Sang-woo y Ali van a comer ramen en una convenience store. Desde esta los estoy saludando. Esta es una convenience store que se llama 7-Eleven, queda justo en la isla de Yeouido y se puede comer hamburguesas, sándwiches, hay café caliente y aparte de ramen se puede comer muchas otras cosas y se pueden calentar aquí mismo. También hay muchos tipos de snacks coreanos y bebidas diferentes a la gaseosa. Esta es la sección de ramen. Y esta es la ventana justo donde ellos estaban comiendo. Están los detalles del servilletero y también el microondas donde las personas pueden ir y calentar la comida. Otro detalle importante es los árboles y que Sang-woo le dice a Ali que espere un poco para tomar el bus. La estación del bus es justo al frente de esta convenience store. Entonces se supone que ahí es donde Ali tomó el bus. Son detalles que al ir a los lugares se pueden apreciar y que va como más allá de la serie de Squid Game. Si alguna vez vienes a Corea, sí o sí intenta comer ramen en una convenience store. Eso hace parte de la experiencia en Corea. Pobre Ali, parce. 감사합니다. Otro lugar es este y es que el protagonista de Squid Game tiene como un pacto con un gambú y el edificio al que viene es justamente este de aquí y desde el 7º piso es que miran a una persona en la calle y que lo tiene que visitar en este lugar. Entonces vamos a hacer unas tomas, les voy a ir mostrando imágenes del sector. Los edificios son tan altos y tan bonitos. Este lugar se llama IFC Mall, IFC Mall. Y pues es un mall muy popular en Yeouido. El IFC Mall son 3 edificios juntitos y justo en el que tiene que ir el protagonista es donde se hacen las reuniones de negocios y las convenciones. En realidad ese edificio no es abierto al público, sino la parte del mall. La toma se hace justamente desde la salida norte del mall. Entonces ahí se da la toma para Squid Game.
El ascensor, la escena del ascensor. Tuvimos la oportunidad de entrar justo al edificio del Gambú donde se grabó y de entrar al ascensor básicamente porque nos perdimos. Estos ascensores en realidad no son públicos, sino que este es el edificio de las convenciones de negocios y este ascensor particularmente solo va hasta el lobby y luego hay otro ascensor que lleva a las partes superiores del edificio. Se puede apreciar las paredes en color mármol, como la forma del ascensor. Los botones son cruciales. En la serie solo muestran el 7, pero acá también hay otros botones sellados. Y como les dije, desde este ascensor no se puede subir, sino que todos esos botones que se ven ahí son botones para ir a los distintos parqueaderos. 저기, 저 남자 말이야. Otro sitio de la cena que también queda en Yoido y muy cerca de los otros lugares que les he mencionado anteriormente es este donde está la persona ebria que tiene como el riesgo de congelarse y está la pregunta de si todavía se cree en la humanidad y de que alguien lo va a ir a salvar. Entonces este puntito exacto es el lugar donde estaba la persona ebria. Desde aquí se puede ver perfectamente el edificio del Gambú, o sea que el Gambú podía ver a la persona ebria, pero también está el lugar. ¿Saben cuál es este lugar? El lugar donde recogieron el protagonista de la serie. Entonces se puede ver el lugar donde estaba el ebrio, el lugar donde recogieron al protagonista de la serie y el edificio del Gambú, todo desde un mismo lugar. ¿Quiere jugar? Indique su nombre y fecha de nacimiento. El lugar donde recogieron al protagonista de la serie, a nuestro sobreviviente. Miren, detallen las columnas azules y rojas que están en este lugar. Entonces aquí fue el lugar exacto donde lo recogieron. Pero ahora miremos hacia arriba, ¿Qué hay arriba? El edificio del Gambú. Justo este es el piso número 7, o sea que desde ahí él podía ver cuando recogieron al protagonista, o sea, desde el inicio estas cartas ya estaban más que echadas, por así decirlo. Entonces, este es Yoido, cerca del IFC Mall están todos estos lugares. Aquí estoy parada justo donde lo recogieron a él y desde acá se puede ver perfectamente el edificio del Gambú, o sea, el piso, todo. Es muy impactante. Por eso la cara de terror que puso el protagonista al recibir la dirección. Quizá reconoció la dirección y supo que esa dirección era cerca del lugar donde a él lo habían recogido. El río Han en la isla de Yoido. En la serie se ve súper oscuro y triste y sombrío y las personas deprimidas van allá. Pero en la vida real, este parque está lleno de vida. Es un parque construido a la ribera del río. Se puede ver pasar el tren, se pueden ver los edificios altos y bonitos, se puede ver botes, incluso montar en bote. Desde este punto también se pueden ver como los distintos escenarios de Squid Games, el edificio del Gambú, se puede ver el Building 63, la Torre Namsan y muy cerca, súper cerca de aquí, o sea, al pasar la calle queda el 7-Eleven donde Ali y Sang-woo comieron ramen. En la ribera del río Han, aquí en Yoido, las personas vienen a montar bicicleta, vienen a caminar, vienen a pasar un rato con sus amigos, con su familia, con sus parejas. Entonces es un lugar que tienes que visitar sí o sí si vienes a Corea. Y hasta aquí nuestro video. Chao. Deja en comentarios todo lo que pensaste, tus teorías sobre este lugar y los lugares que visitamos aquí en Yoido. Me gustó mucho. ¿Qué piensan del video? ¿Qué piensan de estos lugares? ¿Les gustaría visitarlos? Bueno, ya saben, este es un Squid Game City Tour en Seúl. Así que nos vemos. Y para ver más videos como este, recuerden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Chao, bye.